Hola, ¿qué tal? Quien les habla es Ireno Michel de la Rosa. Y en el presente medio que nos brinda la tecnología de hoy en día, les estaré hablando de uno de los mayores males que enfrenta la sociedad en estos días. Dicho mal incluso ha acabado y ha llevado a la ruina a grandes sociedades de la antigüedad. Como para citar un ejemplo, está el caso del Imperio Romano. Dicho mal es conocido como la corrupción. Muchos a escuchar estas palabras ya se hacen un concepto y la relacionan con esos grandes funcionarios que ocupan un cargo en el gobierno y utilizan dicho poder para hacer acciones no gratas y con ello llenarse el bolsillo. Las personas que tienen ese concepto están en lo correcto, eso es corrupción. Pero aparte de ese tipo de corrupción, existen otras acciones y costumbres que realizan las personas, pero que no son conscientes de que son corruptas. Esas acciones, y le llamamos, por alguna forma decirlo, favoritismo y nepotismo. Según la Transparencia Internacional, estas formas que adopta la corrupción son el favoritismo y el nepotismo, que se definen como el abuso de poder para favorecer a amigos, partidarios y familiares. Estas formas de corrupción se relacionan con el intercambio de favores, que es una costumbre arraigada a algunas sociedades, incluyendo la nuestra. Bueno, para combatir este mal llamado corrupción es necesario su comprensión. Existen varias definiciones dentro del término de la corrupción, pero una de las más utilizadas, tanto en el mundo académico como en las organizaciones que la combaten, es la que utiliza la Transparencia Internacional, la cual define como corrupción, cito, al mal uso del poder encomendado para obtener un beneficio privado. También está que es una transacción entre actores de sectores público y privado a través de la cual los bienes públicos se convierten legítimamente en ganancias privadas. Estas definiciones, al igual que otras, tienen en común que se basan en una distinción fundamental entre los ámbitos de lo público y lo privado. Cuando se califican los niveles de corrupción de los diferentes países, como lo hace la Organización de Transparencia Internacional, se utilizan este tipo de definiciones, al igual cuando se proponen medidas para combatirla. No se tiene en cuenta que muchos miembros de diferentes culturas pueden tener percepciones diferentes sobre la corrupción, llegando al punto que lo que es corrupción desde una perspectiva cultural no lo es desde otras. Lo mismo ocurre cuando se define la corrupción en otros ámbitos como es lo jurídico. Podemos notar que existe una discrepancia que dificulta la lucha entre la corrupción porque no se puede llegar a un acuerdo acerca de lo que se está combatiendo. Un tal Claudio Lomis hizo notar que la idea de corrupción es histórica porque no tiene una existencia atemporal, sino surge de un determinado momento histórico, de tal manera que lo que en un tiempo es considerado como algo común y aceptable, en otro momento es considerado como corrupción. Rubén Aroca, en base a esta definición, propone una tipología en la que se clasifica la corrupción en tres tipos. Está la corrupción blanca, la negra y la gris. Según Soca, la corrupción blanca es aquella en el ámbito de lo que los organismos internacionales definen como corrupción, pero no lo es para los miembros de una sociedad. La corrupción negra, según Aroca, es aquella que tanto los organismos internacionales como la población de un país coinciden en etiquetar como corrupción. Y existe otra tercera, la cual es la corrupción gris. Esta está constituida por acciones que algunos miembros de la sociedad, usualmente la minoría, la consideran como corrupción, mientras que otros, la mayoría, no lo consideran como tal. Muchos la denominan como corrupción burocrática. También se encuentran
esos intercambios de favores y el nepotismo. Muchos científicos de las ciencias sociales han hecho distinción entre lo público y lo privado en diferentes sociedades y culturas, imbricado con la solidaridad, con el intercambio de los favores y con la corrupción. Uno de estos grandes científicos es Akin Gota, quien hace notar lo borroso de la percepción de los límites entre lo público y lo privado en una provincia de la India. Este expone el caso de un funcionario público encargado del registro de la propiedad de la tierra. Gota observó que dicho funcionario llevaba a cabo las actividades propias en un segundo piso de su vivencia, donde vivía. Se puede decir que la contiguidad entre el espacio en la que desarrollaba su vida privada y su función pública hacía que la distinción entre la esfera de lo público y lo privado fuera un poco clara. Lo anterior se acentuaba porque recibía al mismo tiempo para varios solicitantes de su servicio, discutiendo los asuntos en voz alta y permitiendo que todos opinaran acerca de los trámites de los demás. El funcionario, además, también en voz alta, cobraba por sus servicios. Lo relevante del estudio es que, según Gota, esas personas veían como algo normal esa imbricación entre lo público y lo privado, y que no definían los pagos del funcionario como un acto corrupto, porque éste era eficiente y cumplía correctamente con su trabajo. Para ello, la corrupción consistía en cobrar y no hacer un buen trabajo, como ocurría cuando acudían a otros tipos de funcionarios. A diferencia de la India, de ese estudio que realizó Gotham, en nuestro país está más clara la distinción entre lo público y lo privado, ya que es algo como extraño y fuera de contexto de que un gran funcionario del gobierno tenga su oficina y haga sus funciones desde tu propia casa. En el artículo, el cual me basé para sacar el material para que le estoy exponiendo hoy, también se encuentra una entrevista de una funcionaria, la cual admitía que ayudaba a sus hermanas proporcionándoles hojas de papel de su oficina para que ellas hagan sus trabajos escolares. Esta actitud ella la encontraba como algo no reprobable porque no les robaba a nadie y las hojas no eran de nadie, sino eran bienes del Estado. También esa actitud la podemos notar nosotros mucho aquí en la República Dominicana, en la que por ejemplo, muchos directores y secretarios de las escuelas públicas le facilitan a sus familiares dichos materiales, ya que están a su alcance y no ven como nada malo, ya que nadie la está utilizando, y dárselo a una persona que lo necesite, en ese caso sus familiares. Otra costumbre la cual se tienden a confundir como un acto de solidaridad es el asunto de las propinas, en la que muchas personas le ofrecen dinero o algunos regalos a algunos funcionarios que ocupan un cargo para que éste de alguna manera extorsionarlo o le deba un favor y acceda a facilitarle otro tipo de favor a la hora que lo necesiten. Eso lo vemos mucho en nuestra cultura, y en el documento por el cual yo investigué para realizar dicha exposición nos habla de algunos casos. Mi experiencia empírica yo lo he vivido porque yo trabajo como digitador en un centro educativo, y se han acercado a mí personas ofreciéndome juguitos y cosas, y en el momento de ejemplo de que yo le acepte dicho agrado, ya yo
siento en mí ese sentimiento de recompensarlo. Y la recompensa muchas veces viene en otro favor o a realizar un favor a esa persona el cual yo le debo por ese agrado que él me dio. Otra forma de corrupción, o sea, de esa corrupción gris, la vemos en esas extorsiones que utilizan las personas con el personal de vigilancia, ya sea un policía o una ME, en la que estos están un ejemplo, no, no realizando una acción debida, o sea, no andan con sus papeles al día y están violentando la ley y lo saben, y esto le ofrecen a la policía un soborno por, para no ir preso o le pongan una multa. En este caso también se puede dar lo opuesto, que la policía o el funcionario del orden público pida un soborno o busque la maña por extraer dinero a esa persona, ya sea imponiendo ese poder que tiene, porque puede fácilmente inventarse una mentira y hacerle la vida imposible al sujeto. Otra forma más de este tipo de corrupción gris es que podemos notar en nuestro país. Se puede dar en muchos casos diferentes. Lo podemos ver también en un ejemplo, en esas personas que recogen la basura, lo cual conocen a una persona o cierta persona. Un ejemplo, un caso empírico que me ha pasado a mí, es que la vecina del frente parece que ella le da unos chelitos a esas personas que trabajan recogiendo basura, y ellos van y, y pasan por la casa de ella, y a veces se olvidan de los demás y se enfocan más en esa persona, ya olvidándose de su trabajo y enfocándose en ese beneficio que le da dicha persona por hacer su trabajo. Otro de esos casos que se da es ese del nepotismo, en la que un ejemplo, un caso que se puede dar en nuestro ámbito ya laboral como futuro docente, es en esos personas o sea, adquieren ya el cargo de directores de regionales o distritales de educación, lo cual ya tienen un cargo y por ende pueden rodearse y conseguir el trabajo a sus familiares. Estas personas, por el cargo que tiene, quizás por la presión que ejerce los familiares o un allegado a ellos, de pedirles de favor de conseguirle un trabajo, esto acceden no de una forma de que corrupta, pero sino por la presión que le ejerce los familiares a ellos. Espero que con este video hayan entendido un poco más lo que es este mal de la corrupción, que se puede manifestar de diferente manera, y de muchas acciones que nosotros a diario la persona comete en las sociedades, y que no somos conscientes de que son corruptas, pero lo son. Hasta aquí el video, espero que le haya servido mucho. Bye.